Bueno, muchas gracias a todas por estar presentes esta noche. Vamos a iniciar el día de hoy la lección del capítulo 8, que, bueno, tiene el título que están viendo en pantalla, que habla de sus temores, ¿no? Justamente es un tema muy, muy importante y que sabemos que también nosotras como mujeres lidiamos con esto día a día, ¿no? No solo los esposos, sino también es un tema importante para nosotras mismas. ¿No? Bueno, la lección nos dice de que en este mundo tenemos muchas cosas que temer, ¿no? Vivimos en un mundo que lamentablemente está dominado por el pecado, hay mucha maldad, entonces el vivir el día a día nos genera en nuestro espíritu, en nuestra mente, miedo de muchas cosas, ¿no? Que hay alrededor o que nos pueden pasar el día a día. ¿No? Por eso es muy importante que nuestra oración también esté en esta área de la vida de nuestros esposos, ¿no? De los temores. Y no solamente orar por los temores que nosotros conocemos de ellos, ¿no? Por ejemplo, podemos saber que aquellas cosas que a ellos le temen, sino también orar por aquellos temores que nosotros no conocemos, ¿no? Aquellos sentimientos más profundos que no comparten ellos con nadie y que solamente lo guardan en la profundidad de su corazón, que solo Dios conoce, ¿no? Estos miedos más profundos que justamente no, ellos tienen temor de compartirlos, de hablarlos, pueden perturbarlos de muchas maneras, ¿no? Y hacerlos perder la paz interior, ¿no? ¿Qué es el miedo en primer lugar? ¿Qué es lo que nos genera a nosotros como personas? El miedo nos ciega y no nos permite ver la verdad, impide que escuchemos a Dios y nos paraliza. El espíritu de miedo forma una prisión en nuestra mente que no nos permite tener fe. Entonces, este miedo es uno de los mayores problemas que vamos a enfrentar día a día, ¿no? Como les decía, en el mundo en que vivimos hay muchas cosas que temer, ¿no? Pero el temor se fortalece en nuestro interior cuando nosotros tendemos a enfocarnos justamente en todo lo que pasa alrededor de nosotros, ¿no? Cuando vemos justamente las noticias, vemos que la economía está ahorita, ¿cómo se puede decir? En crisis, vemos programas por aquí, programas en todos lados, ¿no? Entonces, es justamente cuando nosotros estamos justamente enfocándonos en todo lo que vemos, en todo lo malo que vemos, mejor dicho, es cuando ese temor se fortalece en nuestra mente, en nuestro interior. Entonces, todos estos niveles de miedo que vamos a tener en nuestra vida diaria son normales hasta cierto punto, ¿no? Pero ya cuando ese temor nos domina, nos atormenta y controla nuestras vidas y nuestras mentes, es cuando nos convertimos en cautivos de esos pensamientos. Y es justamente lo que el enemigo quiere lograr en nosotros, ¿no? De que nosotros estemos más pendientes de las cosas malas que nos pueden suceder o hacerle caso a esos pensamientos de derrota, de cosas malas y no ver exactamente lo bueno que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Las cosas maravillosas que Dios nos da día a día, ¿no? Entonces, los hombres a menudo son susceptibles a esto también, porque ellos sin darse cuenta son atacados por estos pensamientos como que cuando a veces nosotras mismas al menos decimos, ¿no? ¿Y qué pasaría si, ¿no? Ese el tal vez, ¿no? El quizás, esto puede pasar, ¿no? Muchos de esos pensamientos, nos dice acá la lección, pueden ser, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si no puedo ganar suficiente dinero? ¿No? Ese es uno de los temores de los hombres, ¿no? ¿O qué pasaría si le sucede algo a mi esposa o algo a mis hijos? ¿No? Otro temor también puede ser, ¿qué pasa si contraigo una enfermedad? ¿No? Si me enfermo, una enfermedad incurable, ¿no? ¿Qué pasa si quiero, por ejemplo, ¿no? Si estoy emprendiendo un negocio, quiero hacer algo, ganar dinero extra, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa si mi negocio fracasa? ¿O qué pasa si de acá a un tiempo mis hijos me dicen que yo no he sido un buen padre? ¿Qué pasa si no puedo trabajar? Si algo me pasa, tengo un accidente y no puedo sostener a mi familia, ¿no? O también temores en el área sexual, ¿no? Porque muchos de ellos también hay un pensamiento que dice, ¿y qué pasa si de acá a unos años
por una u otra cosa ya pierdo mi capacidad sexualmente, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? Ese es un temor que aunque ustedes no lo crean, está muy presente en todos los hombres, ¿no? Sino que son justamente esos temores de los que normalmente ellos no hablan, ¿no? O no lo quieren decir justamente por miedo, por vergüenza y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, eh, este temor llega a controlar tanto a un hombre que puede causar que su vida se pierda, ¿no? Eh, porque justamente estábamos diciendo de que si una persona es dominada por un temor muy fuerte, esto lo mantiene alejado de todos los planes maravillosos que Dios tiene para él, todas aquellas cosas que Dios le quiere dar a esta persona. Entonces, si dentro de alguien están los pensamientos de, no, yo no soy suficientemente bueno para esto, mejor no emprendo este negocio porque no, porque me va a ir mal, porque yo siempre tengo mala suerte, siempre me va mal. Entonces, esos pensamientos, como le decía, nos hacen que nosotros pongamos un pare y no podamos desarrollarnos en muchas áreas que tal vez podamos tener éxito porque Dios está ahí con nosotros, ¿no? Para ayudarnos. Pero si vamos a estar pendientes y escuchando esas voces que nos dicen, no, no se puede, no puedes, te va a ir mal, y no eres capaz de eso, o de repente al inicio te va bien, pero luego te va a pasar algo. Entonces, eso es lo que hace que nos alejemos de Dios y por lo tanto que perdamos también nuestra fe, porque sabemos que la fe es la certeza de lo que no se ve, ¿no? De cosas que todavía no han pasado, pero nosotros tenemos en nuestro corazón la certeza de que Dios los va a cumplir. Entonces, por eso es muy importante que nosotros estemos orando por la mente de nuestros esposos, para que todos aquellos temores que tienen ellos en este momento o que puedan tener más adelante se alejen, ¿no? Que el enemigo no vaya a atacar esa área de nuestras vidas, porque si llega a apoderarse de la mente del esposo puede causar mucho daño, ¿no? Podemos ver que una persona que está dominada por los temores y tiene mucha inseguridad, no va a ser una persona que va a estar en paz consigo misma y por lo tanto va a tener mucha intranquilidad, va a tener mucho desgano en hacer muchas cosas, ¿no? No va a ser una persona totalmente feliz porque siempre va a estar con esos pensamientos de temor y de lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en esta lección hay un pequeño testimonio que la autora nos cuenta, se los voy a leer así, tal como está. Nos dice acá, ¿no? Que en el segundo año de casado, Michael es el esposo de la autora del libro. Michael y yo hicimos un viaje a Italia con nuestro pastor llamado Jack y su esposa Ana, ¿no? Y algunas personas de nuestra iglesia. Dice, Michael, que es el esposo, siempre ha sido un viajero muy ansioso. Así que para cuando llegamos, él ya estaba con mucha tensión. Una noche después, en que estábamos exhaustos, él dijo, ¿no? Esto para mí es muy terrible. Dijo, yo no puedo quedarme en la gira. ¿A qué le temes exactamente? Le pregunté. No estoy seguro, me respondió él, pero tal parece que toda mi vida se va a desmoronar si no vuelvo a casa de inmediato. Aunque era tarde en la noche, llamé a la habitación del pastor Jack para decirle que nos marchábamos en la mañana. Yo estoy segura de que él ya estaba acostado, pero me dijo, voy para allá. El pastor vino a nuestra habitación de inmediato y Michael compartió con él lo que estaba experimentando en ese momento. El pastor puso su brazo compasivo alrededor de los hombros de Michael y le habló sobre el amor que le tenía el Padre Celestial. Dios te ha adoptado como su hijo, le dijo. Cuando estás en la presencia de un Padre fuerte y amoroso, no hay que tener temor. El pastor Jack oró por Michael para que pudiera percibir con claridad el amor de su Padre Celestial. Y él también le demostró a él un amor de padre. Fue un acto inspirado por la bondad del Espíritu Santo, pero una relación poderosa para Michael. A causa de esto, él pudo superar su temor y nos quedamos en la gira hasta el final. Y qué bueno que lo hiciéramos.
Yo quedé encinta en Jerusalén y 9 meses más tarde nuestro hijo Christopher nació el día del cumpleaños del pastor Jack. Cosas significativas suceden en nuestras vidas cuando no permitimos que el temor domine una situación. Entonces, vemos en ese testimonio nuevamente cómo el miedo puede llegar a apoderarse tanto de una persona que simplemente se queda como pasmada, ¿no? Como que ya no quiere hacer nada, quiere irse, quiere salir de ahí, quiere huir. La mente llega a ser tan poderosa que simplemente nos quedamos quietos y no queremos ya avanzar, no queremos estar ahí, preferimos estar en nuestro lugar seguro, que nosotros sabemos cuál es, ¿no? En este caso, el esposo de ella decía que quería volver a casa. Eh, y miren cómo solamente el esposo, al escuchar las palabras del pastor, cuando él le decía de que Dios, Padre fuerte y amoroso, siempre estaba con él y cuando eso era así, no tenía por qué tener temor, porque él estaba acompañándolo en todo momento y que obviamente todos esos pensamientos de temor y de intranquilidad que venían a su mente no venían de Dios, sino solamente venían a perturbar su tranquilidad. Entonces vemos cómo es importante que nuestros esposos estén en una relación fuerte con el Señor. Lamentablemente no todos tenemos por ahora esa situación tal vez en nuestros hogares, pero lo que sí podemos hacer es orar por ellos para que si nuestro esposo no está buscando de Dios en este momento para poder compartir y dejarle a sus pies todas estas cosas que lo perturban, nuestra oración puede hacer mucho por ellos. Nuestra oración puede eh, hacer que Dios pueda hablarle a su corazón de mil maneras, ¿no? Dios encuentra miles de maneras para poder comunicarse con nosotros y responder las inquietudes que tenemos. Entonces nuestra oración debe estar centrada en esto, que nuestros esposos puedan escuchar la voz del Señor en esos momentos en los que su mente está siendo atacada, en los que el enemigo le está dando esas ideas negativas, esos pensamientos de temor, para que eso no se apodere de su mente, de su espíritu. Vemos en ese testimonio cómo después de haber pasado esta prueba vino algo maravilloso para esta familia, ¿no? Que ella quedó embarazada de su hijo, eh, gracias a que él pudo vencer el temor y que se quedaron ahí en toda la gira, ¿no? O sea, es decir, se cumplió el plan que tenía Dios para esa familia, justamente porque pudieron derrotar aquella traba que quería poner el enemigo para que este plan maravilloso se cumpliera. Entonces, tenemos que tener presentes nosotras también en nuestra vida que cuando pasemos por un momento de prueba, un momento difícil, en los cuales vamos a sentir que tal vez ya no podemos más, que estamos solas, que tenemos miedo de que las cosas, si están mal, sigan empeorando, ¿no? Se pongan peor de lo que están. Tenemos que buscar de Dios en ese momento justamente para encontrar esa calma que nada más nos puede dar, porque obviamente en el mundo, como les decía, no hay algo que nos pueda tranquilizar ni dar una seguridad 100% de que vamos a estar bien. Solo Dios tiene ese poder sobrenatural para poder calmar nuestro corazón y poder darnos protección. No sabemos que con nuestra oración, acercándonos a Dios, Él puede darnos esa tranquilidad de que nosotros y nuestras familias vamos a estar bien. Y justamente para ello debemos estar siempre buscando de la palabra del Señor. Tenemos que estar siempre buscando de nuestra relación con el Señor, no descuidar nuestra relación, porque cuando nosotros descuidamos esa relación tan importante en nuestras vidas es cuando damos espacio o dejamos que el enemigo pueda entrar por ahí y pueda atacar nuestra mente o la de nuestros esposos también, ¿no? Así que acá, por ejemplo, hay la palabra de Dios en Salmos 46, 1, versículos del 1 al 2, justamente nos dice y nos habla Dios a nuestro corazón, nos dice, ¿no? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea movida y se traspasen los montes al corazón del mar. Miren qué bonito la promesa que nos da Dios, ¿no? De que aunque pasen miles de cosas alrededor, que se puede estar cayendo el mundo, que podamos sentir de que tal vez
ya nada va a mejorar, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nos dice. O sea, Él nos está prometiendo que en todo momento Él no nos va a dejar solas. Nos va a fortalecer en ese momento en el que necesitemos fuerzas para seguir adelante y podamos superar la prueba que estamos viviendo en ese momento. Y también otro versículo más que les quería compartir, que pueden ustedes también compartir con sus esposos en esos momentos en los que ellos tengan este ataque a su mente de temores, ¿no? Que vienen a él, que está en Josué 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde vayas. Entonces, estas pueden ser unos versículos que podemos compartir con nuestros esposos para poder, o también, si no podemos compartirlo con ellos, simplemente guardarlos en nuestro corazón, orar con estos versículos para que el Señor pueda obrar en la vida de ellos, ¿no? Si tenemos en algunos casos esposos que todavía no buscan de Dios, ¿no? Orar con esos versículos para que Dios les pueda hablar a ellos y como ustedes saben, ¿no? Con fe, tarde o temprano esos hombres van a caer a los pies de Dios, porque eso es lo que Dios promete, siempre lo cumple, ¿no? Así que esta es, bueno, la primera parte de la lección. Ahora va a seguir Joanita con la segunda Amén. parte. Amén. Amén. Muchas gracias, Lourdes. Efectivamente, como dice Lourdes, lo que Dios promete, Él lo cumple, y Él ha prometido la salvación de nuestros esposos, y por eso nos tiene aquí orando por ellos, por cada área de sus vidas. Dentro de estos versículos maravillosos que Lourdes nos ha compartido, realmente sabemos que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Guardemos cada uno de estos versículos porque son armas que tenemos para orar, para interceder por la vida de nuestro esposo. Guardémoslo en nuestro corazón, guardémoslo en nuestro devocional, guardémoslo en nuestras notitas, guardémoslo en cualquier lugar al que podamos correr, en nuestro lugar secreto, al que podamos correr y con esta espada del Espíritu destruir toda mentira que viene del enemigo. El temor, la palabra nos dice que el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y el único temor, el único tipo de temor que nosotros se supone que debemos de tener es el temor del Señor. Y lo dice en Lucas 12:5. Jesús les dijo, les voy a enseñar más bien a quien deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a Él deben temerle. Aquí Jesús nos está diciendo que sí debemos tener temor, pero solo temor al Padre, al Señor, solo temor de Dios. Porque en verdad hay, hay una diferencia entre un pensamiento de temor que viene a la mente como un aviso para orar, que es el Espíritu Santo muchas veces guiándonos o avisándonos o alertándonos cuando algo va a pasar o algo está pasando o algo se está planeando en contra suya o de su familia. Y el Señor muchas veces, a través del Espíritu Santo, cuando tenemos intimidad con Él, incluso nos levanta de madrugada, nos da esas, como les digo, esos avisos para orar, para interceder. Pero esto es sabiendo que es el Espíritu Santo el que nos está guiando. Pero otra cosa muy diferente
es ese espíritu atormentado de temor que paraliza. Ese espíritu de temor que empiezas a pensar que va a pasar lo peor y nuestra mente pues empieza a volar y empieza a maquinar y a pensar y a decir. Y recordemos también lo que dice la palabra: lo que el malvado teme, eso le ocurre. Debemos de saber que la batalla de la mente es crucial dentro de nuestra vida espiritual, y tenemos que saber alimentar nuestra mente con, como dice la palabra, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo digno de buen nombre, todo lo honorable, ¿no? Ahorita no tengo el versículo a la mano, pero el Señor nos exhorta, nos manda a alimentar nuestra mente con buenos pensamientos. Entonces, lo que en verdad, bueno, nosotras no deseamos debilitar los avisos del Espíritu Santo en el corazón de nuestro esposo. Lo que tenemos que hacer es apoyarlo mientras él lucha contra el temor destructivo, contra ese espíritu atormentador de temor. Y eso lo vamos a hacer en oración. Tenemos que orar para que nuestro esposo tenga temor de Dios, porque solo si nuestro esposo tiene temor de Dios, tiene intimidad con Dios, tiene una relación íntima con Jesús, va a ser guiado por el Espíritu Santo, va a ser movido por el Espíritu Santo, va a tener a recibir aquellas, como se dice, alertas, aquellos pensamientos que le van a poner en sobreaviso si es que algo está por acontecer. Pero hay una línea muy delgada entre empezar a pensar o a creer lo peor y seguir los avisos del Espíritu Santo. La palabra nos dice que no vamos a temer recibir malas noticias porque nuestro corazón está firme y confiado en el Señor. Mientras nuestro corazón esté firme y confiado en el Señor, vamos a confiar y a creer y a pensar en lo que el Espíritu Santo nos está mostrando, nos está guiando, nos está dirigiendo. Realmente dejarse dirigir por el Espíritu Santo es lo más bonito, lo más realmente sorprendente que nos puede pasar. Y además recordemos lo que dice en 1 de Juan 4:18. En el perfecto amor de Dios no hay temor. En el perfecto amor del Señor no hay temor. Entonces, cuando nosotros estamos en el amor del Padre, estamos como contó en el testimonio Lourdes, que el pastor le dijo a Michael, el esposo de la autora, le dijo que él era un hijo de Dios, que Dios lo había adoptado como su hijo, que lo amaba, y que él estaba en la presencia de un Padre fuerte y amoroso, y no había que tener temor. Entonces tenemos que tomar realmente esta verdad para ser libres de todo temor, porque mientras nosotras conozcamos el amor de Dios, vamos a echar fuera de la vida de nuestros esposos, de nuestra familia, todo temor, todo espíritu atormentador de temor que paraliza, todo aquello que viene a robar la paz, porque lo que hace el enemigo es robarnos la paz y robarnos el gozo. Eso es lo que busca el enemigo cuando empieza a sembrar temor, empieza a hacernos realmente temer, valga la redundancia, aquello que no queremos que suceda. Y les repito, la palabra dice en Proverbios,
Lo que el malvado teme, eso le ocurre. Y recordemos que nosotros somos malos, solamente que somos justificados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero nuestra naturaleza es mala, y lo dice en Génesis. Entonces, cuando nuestro esposo tenga temor al Señor, Dios promete hacer cosas maravillosas. Y les voy a mencionar una a una las promesas que nuestro Señor tiene y están escritas en la palabra de Dios, en la Biblia, cuando se tiene temor al Señor. Porque cuando se tiene temor al Señor, Dios promete que nos va a librar de los enemigos. En 2 de Reyes 17, 38, 39 lo dice. No olviden el pacto que Él ha hecho con ustedes. Por tanto, no adoren a otros dioses, sino solo al Señor su Dios, y Él los librará del poder de sus enemigos. Aquí está la promesa. No olviden el pacto que Él ha hecho con ustedes. No olvidemos el pacto que el Señor nos ha regalado, nos ha dado a través de Cristo, el sacrificio de Jesús en la cruz. Solo adorémosle a Él y Él nos va a librar de todos nuestros enemigos. Si nuestro esposo tiene temor del Señor, el Señor lo va a librar de todo enemigo que venga en contra de Él. Cuando se tiene temor al Señor, Dios promete protegerte de todo mal. En Proverbios 16:6 dice, con amor y verdad se perdona el pecado, y con temor del Señor se evita el mal. Tomemos esta promesa que es tan poderosa. Con el temor del Señor se evita el mal. ¿Quieres evitar el mal en tu vida? Teme al Señor. ¿Quieres evitar el mal en la vida de tu esposo? Ora para que tu esposo tenga temor de Dios. Porque recordemos que la oración tiene poder y la oración de una esposa por el esposo tiene mucho más poder porque somos una sola carne cuando nos hemos casado. El Señor promete también mantenerte en riquezas y honor. Proverbios 22:4 dice, recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Toma esta promesa, recíbela, toma esta, como se les llama, perla, esta perla preciosa, atesórala en tu corazón, guárdala. La recompensa de la humildad y del temor al Señor, esa es la condición, ser humildes y temer al Señor, y vas a tener riqueza, honra y vida. Cuando se tiene temor al Señor, Dios promete suplir todo lo que necesitas. Esto está en Salmos 34:9. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Tomen esta promesa, tomen esta verdad y destruyan toda mentira, toda falacia del enemigo que ha entrado en sus vidas. Nada les va a faltar si ustedes temen al Señor. Si sus esposos temen al Señor, su casa va a ser proveída en gran manera. Su casa, su familia va a ser suplida de todo lo que necesitan. Y recordemos que Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podamos pedir o imaginar. Y recordemos también que Jesús también nos dice en el Nuevo Testamento que Él suplirá todas nuestras necesidades según las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces,
Sabemos que si nosotras tenemos temor de Dios, si nosotras confiamos en Él, nada nos va a faltar. No vamos a pasar necesidad, porque todo, Él se va a encargar de todo. Y les comparto como testimonio personal que en un tiempo, cuando estaba en mi proceso de restauración personal, recién había entrado a trabajar, no tenía nada de dinero, mi esposo tampoco, no tenía absolutamente ni un solo sol ni dólar en el banco y tenía el tanque de gasolina totalmente vacío y tenía que regresar a casa. Y de mi trabajo a casa eran más o menos 30 kilómetros. Y en verdad, desde que encendí el carro, lo único que hice fue empezar a adorarlo y a declarar su palabra y a declarar que Él suplía mi carro de gasolina, que todo obraba para bien para los que amamos al Señor. Y llegué a mi casa sin ningún percance, con mi tanque de gasolina en cero, porque ya ni siquiera tenía reservas. Estaba completamente en cero, no tenía nada, absolutamente nada de gasolina, pero fue el Espíritu Santo el que realmente llenó de gasolina mi carro, porque al día siguiente, ya con algo de dinero en la mano que mi mamá me prestó, pude alcanzar una estación de gasolina que estaba más o menos cerca a mi casa para recién poder llenarlo. Y el carro nuevamente prendió. Y cada vez que lo he contado, tal vez a personas del mundo, por así decirlo, no me creen. Pero las personas que hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas, sabemos que solo Dios puede hacer algo así. Él es maravilloso, Él es todopoderoso, Él es soberano. Para Él no hay nada imposible. Y Él va a suplir todo lo que necesitamos si nosotras confiamos totalmente en Él. Cuando tenemos temor de Dios, Él promete revelarnos todo lo que necesitamos saber. El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. No tenemos, como les mencionaba hace un momento, esta promesa. No temeremos recibir malas noticias si nuestro corazón está firme y confiado en el Señor. Esto está en, déjenme les digo, en Salmo 112:7. El Salmo 112:7 dice: no tendré temor de las malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Jehová. Sabemos que Dios conoce lo que está por venir. Y Él muchas veces, como les mencionaba hace un momento, el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, Él nos alerta qué es lo que está por venir. Él nos alerta cuando algo se está tramando en contra nuestra. Y también lo comparto como testimonio personal. Muchas veces el Señor me revelaba mediante sueños cosas que se estaban tramando en contra de mí y de mi familia. Mentiras, engaños, que al final Dios me mostraba la verdad, y aunque las otras personas venían a mentir y se aprovechaban tal vez, o ellos creían que se salían con la suya, yo sabía que Dios tenía el control. Y finalmente, también como lo dice en Proverbios 10, dice, Proverbios 10:12 dice, ¿dónde está? Bueno, está en Proverbios 10, donde dice que el futuro de los justos es dichoso, pero la esperanza de los malvados se desvanece.
y los justos no tropezarán jamás, en cambio los malvados no habitarán la tierra. Y también dice que la bendición del Señor trae riquezas que no vienen acompañadas de tristezas. O sea, vemos que cuando Dios nos alerta, nos guía, nos muestra, nos da revelación de algo, es porque Él está en control. Y también nosotras tenemos que pasar de la oración a la acción. Tenemos que hacer lo que Dios nos está guiando a hacer, por más loco que parezca, por más realmente fuera de toda razón, ¿no? Y también lo comparto como testimonio personal. Una vez, hace mucho tiempo, hace unos años, mi esposo salió se fue de casa unos días y me había dicho que iba a ir a un lugar, pero era mentira. Y Dios me mostró dónde estaba. Estuve en un ayuno de más o menos 3 o 4 días y Dios me mostró dónde estaba mi esposo, con quién estaba mi esposo. Y yo sabiéndolo, realmente en mi carne no quería de pronto perdonarlo o no quería volverlo a ver, no quería dejarlo entrar a casa de nuevo. Pero en medio de esa situación, Dios me guió a, primero que nada, perdonar a mi esposo, verlo con ojos de amor y saber que no era mi esposo el que estaba realmente haciendo eso, sino que era Satanás operando. Era Satanás operando en esa situación. Y me guió a que cuando mi esposo llegara, yo lo recibiera y lo abrazara y lo besara y le dijera incluso que lo había extrañado. Que era realmente algo era realmente algo loco para mí hacer eso, porque en el orgullo, la soberbia, el ego, sobre todo el ego, no lo quería hacer, pero fui obediente y humilde para mi Señor y lo hice tal cual Él me lo pidió. Y la mirada de mi esposo tenía mucha vergüenza y realmente no dejaba, cuando regresó de ese lugar, no dejaba de abrazarme y de realmente pues mostrar lo arrepentido que estaba. Eh, como les digo, Dios tiene el control de todo. Él conoce la verdad de todo. A Él no se le escapa nada. A Él no se le puede engañar. A nosotros sí, cualquiera, pero a Él no. Entonces, si nosotras tenemos temor de Dios, Él nos va a revelar todo aquello que necesitamos saber, también para orar, para interceder, para destruir aquellas fortalezas, para destruir aquellas maldiciones, para destruir aquello que quiere destruirnos a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos si los tenemos. También cuando tenemos temor al Señor, Dios promete bendecir una vida de satisfacción. Esto está en Proverbios 19:23. Dice, el temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. Cuando tenemos temor del Señor, podemos vivir la vida abundante que Jesús vino a darnos. Podemos dormir en paz cada día. Y sobre todo, como dice acá, evitar los problemas. Sabemos que, como dice la palabra, en el mundo tendremos tribulación, pero Jesús nos dice que estemos tranquilos porque Él ya venció al mundo. Él ya venció todo aquello que viene a robarnos la paz, que viene a destruirnos. Entonces creamos en lo que Él dice, creamos en lo que esta promesa nos dice. Tengamos temor del Señor, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y finalmente, cuando tenemos temor del Señor, Dios promete dar larga vida.
Proverbios 10:27 dice, el temor del Señor prolonga la vida, pero los años del malvado se acortan. Esa promesa, de hecho, es la que él me dio en ese momento que les acabo de compartir hace un ratito, cuando mi esposo se fue de casa unos días. Él me dio esta promesa y me dijo que mientras yo estuviera en él, refugiada en él, entonces tendría aquella vida que, que dice eh, que dice el Salmo 27, ¿no? Que vería la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes y que los malvados, aquello que se estaba haciendo en contra mía, en contra de mi familia, se estaban acortando, se iba a destruir, iba a morir en el nombre de Jesús. Y me aferré a esta promesa y como dijimos hace un ratito, Lourdes y yo, Dios cumple sus promesas. Todo lo que Él nos ha prometido, Él lo cumple. Cuando tenemos temor del Señor, Él cumple los deseos de nuestro corazón. Y esto está en el Salmo 145:19. Cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y los salva. Creo que muchas de nosotras hemos clamado a Él en ese momento de desesperación, en ese momento donde realmente nada parecía tener sentido. Y Él nos ha salvado. Y así como lo ha hecho con nosotras, lo va a hacer por nuestro esposo. Y por eso vamos a orar por Él. Vamos a orar para que nuestro esposo tenga temor del Señor, para que sea un esposo piadoso, para que sea un hombre piadoso, un hombre de Dios, un hombre que ame a Dios primero que a nada, para que pueda amar conforme Dios lo ordena, para que ese varón sea un líder espiritual para su hogar, sea un proveedor, sea protector, sea cultivador y sobre todo esté, mejor dicho, alineado a los mandamientos del Señor, que cumpla la voluntad de Dios, que se aparte de todo aquello que lo está desviando de cumplir la voluntad de Dios, que se aparte de todo aquello que quiere destruirlo, de todo aquello que quiere contaminarlo, de todo aquello que está buscando, de todo aquello que está buscando, pues, cortar la cabeza. Recordemos que un cuerpo sin cabeza ya no funciona. Nuestro esposo es la cabeza de nuestro hogar. Y por eso el enemigo quiere cortar cabezas. Sepámoslo, el enemigo quiere cortar cabezas. Quiere cortar las cabezas de nuestras familias para destruirlas. Pero nosotras estamos trabajando con Dios, para que nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro esposo, sea conforme a la voluntad de Dios, sea conforme a su plan y a su propósito, para estar nosotras dentro del plan de Dios y no que Dios se alinee a nuestro plan. Porque hay un abismo de diferencia entre una y otra cosa. Cuando nosotras queremos que Dios se alinee a nuestro plan, creemos que Él es no sé, es como una varita mágica que pedimos y lo cumple, o que se lo entregamos a Él para que Él se encargue y Él lo haga como nosotros queremos que se haga. Pero no es así. Nosotras tenemos que buscar el plan de Dios, no el nuestro. Por eso Jesús dice que el que vaya en pos de Él, tome su cruz, muera a sí mismo y lo siga. Porque cuando seguimos a nuestro Señor, ya no es
lo que nuestro ego, lo que nuestra carne anhela. Es lo que Dios planeó para nosotros. Es el propósito que nos ha dado dentro del plan maravilloso que Él tiene para esta humanidad. Somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos talentos que Él nos ha dado. Nuestro esposo los tiene y tenemos que orar. Esposas, tenemos que orar para que nuestro esposo pueda recibir aquella revelación, para que nuestro esposo pueda ser levantado como líder de nuestro hogar, como proveedor de nuestro hogar, como protector de nuestro hogar, porque ese es el orden de Dios, ese es el plan de Dios. El matrimonio es la obra maestra de Dios y Dios ha diseñado todo de una forma perfecta. Y cuando empezamos a operar en la forma perfecta de Dios, nos vamos a dar cuenta lo maravilloso que Él ha hecho, lo maravilloso que en verdad es su diseño perfecto. Y se los comparto también como testimonio personal. Y no quiero hablar mal de mi esposo, ni mucho menos, pero hoy mi esposo es un proveedor maravilloso para nuestro hogar. Hoy mi esposo es un hombre trabajador. Hoy mi esposo realmente es el líder de nuestro hogar, el líder espiritual de nuestro hogar, es la cabeza de nuestra familia. Y antes no lo era. No lo era porque yo ocupaba ese lugar. Yo buscaba ser quien ganaba más, yo buscaba ser la proveedora principal de nuestro hogar. Yo era de esas mujeres feministas que todo lo podían solas, no necesitaban de un hombre ni de nadie. Arrogante, soberbia, orgullosa, con el ego hasta los cielos. Pero cuando el Señor empezó a mostrarme su plan, empezó a mostrarme su diseño para mi matrimonio, realmente tuve que morir a mí misma y renunciar a todas aquellas creencias, falacias, mentiras que había creído y que realmente defendía y tomaba como deseos y anhelos propios. Y empecé a buscar la voluntad de Dios. Y gloria a Dios, el Señor ha ordenado mi hogar, lo sigue haciendo, me sigue transformando a mí para ser la esposa que mi esposo, que el Señor quiere para mi esposo, aquella ayuda idónea para él. Y también sigue transformando a mi esposo para que sea ese varón de Dios, ese esposo maravilloso que Él quiere para mí, que soy su hija. Entonces no podemos dejar de orar, no podemos bajar la guardia, no podemos detenernos. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestra descendencia está en nuestras manos hoy. Nuestro esposo está en nuestras manos hoy para orar por él de rodillas, no hablándole, no diciéndole, no reclamándole, ni queriendo ser su Espíritu Santo porque no lo somos. Esto se gana en oración. ¿Qué más podemos pedir? Tenemos que orar, solo orar, para que el consuelo, la seguridad y el amor perfecto del Señor rodee a nuestro esposo y lo libre de todos sus temores. Vamos a empezar la oración. Recordemos que cada vez que aparece este cuadrito amarillo resaltado con rojito, vamos a decir el nombre de nuestro esposo. Oremos intencionalmente. Oremos y recibamos, guardemos en nuestro corazón, porque estas oraciones están hechas basadas en la palabra de Dios. Usemos la palabra de Dios, es el arma más poderosa que tenemos para declarar sobre nuestro esposo, sobre su vida. Y sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía, que la palabra de Dios es verdad, ayer, hoy y siempre. No cambia.
no miente, no se transforma tampoco. La palabra de Dios es la verdad y es eterna como Él. Amado Padre Celestial, Señor maravilloso, tú has dicho en tu palabra que en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no has sido perfeccionado en el amor. Oro, Señor, para que perfecciones a mi esposo, digan el nombre de su esposo, en tu amor, para que los temores que lo atormentan no encuentren lugar en él. Yo sé que tú no le has dado espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio en su mente. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, que el temor no domina a mi esposo. En su lugar, que tu palabra penetre cada fibra de su ser, convenciéndolo de que tu amor por él es mucho mayor que cualquier cosa que él encare, y nada puede separarlo de ese amor. Oro para que Él te reconozca como Padre, cuyo amor es infalible, su fuerza sin igual, y en el que en su presencia no hay nada que temer. Libra a mi esposo, Señor, en este día del temor que destruye y reemplázalo con un temor santo. Enséñale tus caminos, Señor. Ayúdalo a caminar en tu verdad. Dale integridad de corazón para que tema tu nombre, Señor. Que Él no tenga temor de hombre, sino que se levante confiadamente y diga, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Cuán grande es tu bondad que atesoras para los que te temen, Señor amado. Yo te digo, digan el nombre de tu esposo, digan el nombre de su esposo, digan a los corazones temerosos, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá con venganza, con retribución divina vendrá a salvarlos. Serás establecido en justicia, lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti y no se acercará. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. En el nombre de Jesús los declaramos. Amén y amén. Ahora les vamos a compartir estas herramientas de poder que son la palabra de Dios, estas herramientas que realmente son maravillosas para meditar en esta palabra, meditar y saber, conocer qué es lo que el Señor nos está revelando con esta palabra y también aquella estrategia de oración que Él nos va a mostrar en intimidad. El Salmo 34:7 dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, a su lado está para librarlos. Cuando le tememos al Señor, sabemos que su ángel está alrededor nuestro, que su ángel guarda a sus amados, a los que le temen. Salmo 34:4 dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Gloria a Dios, busquemos a Dios. Oremos para que nuestro esposo busque a Dios y no busque en vicios, no busque en tal vez el alcohol, drogas, el adulterio, sino que busque a Dios para poder librarse de todos sus temores.
El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Salmo 27:1. El Señor es todo lo que necesitamos y tenemos. No tengamos temor al ser humano. Oremos para que nuestro esposo no tema al ser humano, sino tema a Dios solamente. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Salmo 23:4. Este salmo es maravilloso. Oremos la palabra, declaremos esto sobre la vida de nuestro esposo. Y finalmente Isaías 41:10 dice: así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta promesa es maravillosa. No temamos y sigamos orando para que nuestro esposo pueda enfrentar y superar todos aquellos temores que sabemos nosotras que tiene y también aquellos que guarda en su corazón y que no los comparte, como lo mencionó Lourdes. Oremos para que tenga solamente temor de Dios, porque cuando nuestro esposo tenga temor de Dios, entonces va a ser aquel hombre de Dios, aquel hombre que busca la voluntad de Dios, aquel hombre que sigue los mandamientos de Dios y renuncia a su carne y vive en el Espíritu para agradarle a Él, a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, chicas, por haberse conectado a esta lección